Buenas noches, profesora. Mi nombre es Margarita Yáñez y hoy le voy a hablar sobre las 5 R's del reciclaje. Ahora, ¿en qué consisten las 5 R? Las 5 R's es reciclar, reducir, reusar, recuperar y reemplazar todo lo que tengamos en nuestra casa. Reciclar básicamente consiste en el acto de separar todo lo que tengamos en nuestra casa de manera que pueda servirnos para dar una segunda vida. Ejemplo, tenemos en nuestra casa en el tacho plomo, nosotros podemos poner lo que serían materiales orgánicos como por ejemplo pescados, residuos de alimentos o comidas que tengamos el día a día que nosotros tenemos y botamos diario, ¿no? En el tacho azul podemos colocar lo que sería papeles, cartones que desechamos, quizás de algunos cuadernos o cajas que no tengamos en desuso. En el tacho verde nosotros podemos colocar lo que sería materiales de vidrio y entre otros. En el tacho amarillo podemos colocar aerosoles, latas, materiales que sean de aluminio para que puedan ser reciclados. Asimismo, en el techo naranja podemos poner bolsas de plástico, botellas de plástico, que salga algún material o cucharitas que tengamos de plástico para poder ser reciclado. El tacho rojo básicamente es tachos en los cuales ponemos nosotros materiales que son eléctricos o electrónicos, como podría ser algún tipo de teteras electrónicas, quizás pilas o focos, de repente alguna lacto en desuso, quizás una celular, entre esas cosas que podemos reciclar. Ahora, ¿qué es el reducir? Reducir básicamente incluye minimizar lo que nosotros ya tenemos en casa. Por ejemplo, quizás tenemos una botella y nosotros compramos una botella de plástico. Entonces, nosotros podemos tener esa misma botella, pero una botella que sea de un material ya más duro, quizás más contacto, quizás un acrílico o de repente algún tipo de material que sea reutilizable, ¿no? Que no sea que lo consumamos y lo botemos a la basura. O de repente una bolsa que llevamos al mercado, podemos en vez de llevar una bolsa de plástico, quizás de repente llevamos una bolsa de tela y así evitamos tener que utilizar varias bolsas de plástico, entre otros. Ahora veremos el reutilizar. ¿Qué viene a consistir el reutilizar? Es, por ejemplo, nosotros tenemos unas bolsas de plástico, quizás unas botellas de vidrio, y quizás las bolsas de plástico lo podemos reutilizar y ponerlos en nuestra basura, o de repente las botellas de vidrio que nosotros tengamos de algún alimento X, lo podemos reutilizar llenando con eso algún tipo de líquido que tengamos en nuestras casas, como por ejemplo leche, o quizás le podemos decorar pintándolo con algún tipo de cosa. Y así formar un florero quizás, ¿no? Y reutilizamos ese producto que es de material reciclaje y asimismo podemos darle una segunda vida a este alimento, ¿no? ¿Qué es el recuperar? Recuperar es básicamente tener nuestros elementos que tengamos en casa, por ejemplo, algún tipo de ropa que ya no utilicemos, lo podemos donar y recuperar esta ropa. Quizás lo damos a un lugar en el cual le dan un segundo uso o recuperamos un montón de botellas y quizás formamos algún tipo de tacho ecológico en el cual podemos darle una segunda vida y recuperamos todos estos materiales que nosotros ya no necesitamos, pero quizás otras personas sí. Y por último tenemos el reparar. ¿Qué consiste el reparar? El reparar básicamente consistiría en los elementos que nosotros tengamos que ya no tengan algún tipo de uso, por ejemplo, alguna computadora que ya no tenga uso o quizás algún celular que ya no sirva. Nosotros, bueno, en mi caso, que yo soy ingeniero de sistemas, podría reparar ese tipo de elemento y darle una segunda vida, quizás potenciar algún tipo de equipo, comprándole algún elemento que se requiera o de repente llevarlo a algún técnico en el cual podemos reparar ese equipo y darle una segunda vida, quizás ya quizás es obsoleto,
regalarle a otra persona que realmente lo requiera, ¿no? Eso sería el reparar. Eso básicamente sería las 5 R's, profesora. Muchas gracias. Y también, en conclusión, yo diría que aplicar las 5 R's en nuestra casa sería de manera ideal para que minimizar lo que serían nuestros residuos sólidos, tanto los sólidos como orgánicos y físicos que tengamos, y darles quizás una segunda vida o un segundo uso en el cual puede ser más aprovechable para el medio ambiente. Asimismo, quizás en el futuro nuestras generaciones nos puedan agradecer debido a que estos materiales que nosotros hemos reciclado han tenido una segunda vida. Muchas gracias.